Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y muchas felicitaciones por los 35 años. Me siento muy honrado de estar acá. Como lo acaba de decir el doctor Junguito, pues yo quiero revisar con ustedes muy rápidamente lo que fue esta tragedia en su magnitud y en su naturaleza, cuál ha sido el modelo de intervención, cuáles son los pilares de atención de esta emergencia y hacer una presentación sobre el riesgo y qué es lo que significa para nosotros la gestión del riesgo y cómo interpretamos la responsabilidad en esta gestión que venimos adelantando de recuperación del desastre. El fenómeno de La Niña, como todos ustedes bien saben, trajo al país un desastre sin antecedentes. Yo no voy a llenarlos a ustedes de números, pero es importante entender que este fenómeno afectó pues prácticamente todos los municipios del país, 1060 municipios, y que afectó una población gigantesca, 4 millones de personas. La verdad es que sobre este tema de los afectados hay que señalar que las cifras, el conteo de los damnificados es un proceso complejo. Y cuando nosotros miramos en la prensa cifras inconsistentes, pues nos da una cierta sospecha de que ese tema no se esté manejando de manera adecuada. Y yo les quiero explicar qué es lo que sucede. La verdad es que en las tragedias contar los damnificados no es tan fácil como puede parecer a primera vista. En el desastre de New Orleans, el país más poderoso del mundo, que tuvo unas cuantas horas donde le ocurrió un desastre en una de sus poblaciones, se demoró 8 meses para hacer un registro completo de las personas afectadas. Nosotros tuvimos una tragedia que duró más de 8 meses, que tuvo un impacto sobre el país proporcionalmente mucho mayor. Y entonces uno en el primer momento lo que tiene, y estos 4 millones se derivan es de las cifras que toman las entidades encargadas de la atención de los desastres en la primera revisión que hacen de eso. Después viene el DANE, con lo que normalmente se llama un censo, pero que técnicamente y legalmente no se puede denominar un censo, porque un censo es una recolección obligatoria de información. Usted no va voluntariamente a que lo censen, sino que le vienen a pedir la información un poco pues con el poder del Estado. Por lo tanto, eso hace que esa información sea confidencial en sus características individuales. Para que no lo sea, se necesita que haya un registro al cual la gente, los damnificados, los afectados por la tragedia, acudan de manera voluntaria. Eso ya terminó, ya se hizo ese proceso y ahí tenemos un registro de 3.200.000 personas que permanecen con diferentes grados de afectación y alrededor del 80% de ellos que se consideran damnificados, que son verdaderamente afectados. Pero en fin, volviendo al tema de lo que quiero mostrarles con esta diapositiva, es que nosotros tenemos una tragedia sin antecedentes en su tamaño y sin antecedentes en sus características logísticas. Es una tragedia que implicó diferentes tipos de desastres, es una tragedia que tuvo una gran variedad, que cubrió todo el territorio colombiano y que por lo tanto representaba unas dificultades logísticas significativas para poder atenderla. Sin embargo, la reacción del gobierno nacional fue bastante decisiva, fue una reacción bastante firme y desde finales del año 2010 se asignó para este tema un presupuesto que es del orden de los 20 billones de pesos. Es un presupuesto que se dividió en 2 pilares y que tiene como el objetivo de atender estas 2 tareas de lo que nosotros consideramos que es la reacción ante el desastre. La primera es la atención de la tragedia, la primera es la atención de la emergencia y la reparación. Por lo tanto, es una tarea evidentemente de corto plazo. Trata de ir a devolverle a los colombianos afectados, a las comunidades afectadas, su línea básica de derechos. Atender tragedias es complejo, porque uno con esa primera intervención no le devuelve a la gente la felicidad, no le devuelve a la gente el bienestar.
Atender una tragedia significa llegar a materializar una condición de afectación que tienen las personas. Yo digo que cuando uno atiende a una persona, tal vez el evento más satisfactorio, la mayor gratificación que puede tener una entidad como la nuestra, es cuando hace una evacuación preventiva exitosa. Le salva la vida a una comunidad porque detectó un peligro, vio que eso se podía materializar en un riesgo muy grave para una comunidad, alertó a esa comunidad y la evacuó de manera temprana y le salvó la vida. Pero a esa persona que le salvamos la vida, esa persona está sumamente aburrida, perdió su casa, perdió la mayoría de sus bienes, se le destrozó su comunidad y está viviendo en unas condiciones verdaderamente limitadas. Los albergues y las alimentaciones que les proveemos, que verdaderamente es muy importante hacerlo, no es ni mucho menos lo que alguien pueda desear. Sin embargo, dentro de esta etapa, dentro de esta primera columna de atención de la tragedia, de lo que estamos haciendo en materia de esa atención humanitaria y en materia de esa reparación, hemos hecho unos trabajos que a nosotros pues nos llenan de satisfacción, porque hemos hecho, como ustedes pueden ver allí, el fondeo, el respaldo de 6.800 diferentes proyectos, incluso dependiendo si incluimos ahí la cuenta de otros proyectos de atención humanitaria y de respaldo social, eso puede llegar a más de 7.000 proyectos que se están haciendo a través de toda la red del Estado de la atención de los administradores locales y los administradores nacionales. Pero hablando en primera instancia, esta atención a través de los administradores territoriales, de las gobernaciones y de las alcaldías, es evidentemente una decisión que ha sido muy polémica y que yo quiero tomar con ustedes un minuto para justificarla y para defenderla. La verdad es que nosotros cada vez estamos más convencidos de que eso tiene que haber sido hecho así. No hay ninguna otra posibilidad razonable y lógica de atender un desastre en prácticamente todos los municipios del país, en 1.060 municipios, que utilizar para hacer llegar al Estado a los damnificados la red del Estado. Esa red es una red completa y es una red eficiente. La verdad es que si uno mira que en 6 meses se han iniciado casi el 50% de esos proyectos y se han logrado identificar casi 7.000 proyectos, uno encuentra lo que es la magnitud de esa decisión y podría uno figurarse qué hubiera pasado si uno hubiera construido una nueva organización especializada para atender esa estrategia. Es muy difícil que esa organización se hubiera construido en este tiempo y que hubiera tenido la capacidad de hacer esta tarea. Pero adicionalmente eso nos hubiera traído, aparte del desastre, aparte de la tragedia, un conflicto político enorme, porque sería muy difícil de explicar que nosotros apartáramos a los administradores territoriales de la atención de este daño.